Como ustedes saben, o si no saben, deberían saber, hay una organización que se llama Desocupa, que supuestamente saca ocupas, o sea, gente que hace ocupación de viviendas o de inmuebles que no les pertenecen y a los cuales no tienen derecho. La ocupación se utilizó como un método político, sobre todo ocupando edificios de gobierno o empresas, fábricas abandonadas, y lo utilizó también la izquierda que estorba. De hecho, en los centros ocupas, centros sociales ocupas, fue donde nació Podemos, el germen de Podemos, porque iba Pablo Iglesias a contar las historias a todos los centros ocupas, incluso en lo que yo conocía aquí en Oviedo, que era la sede de la sanidad pública asturiana, pero que tomaron unos chicos de la izquierda que estorba, que luego fueron diputados muchos años de Podemos, y entonces impidieron que se vendiera para que tuviera recursos el gobierno asturiano para hacer cosas por la gente. Entonces tenía su centro social, donde ellos mandaban, ellos hacían todo. Entonces, pero hay raros casos, raros en cuanto a porcentaje, casos de gente que ocupa casas viviendas de personas. Y hay un grupo de señores que son pues, entre nazis y matones, que desocupan viviendas y cobran por ello, es una empresa, etcétera, etcétera. Alguna vez hicieron esto, que era absolutamente ridículo, que era, tú a Marruecos desocupa a la Moncloa, iban a ir los nazis a la Moncloa, y aquí está su líder, un señor que se hace llamar Dani Desocupa, Daniel Esteves. Yo lo único que hice fue avisarles al grupo Chumbawamba, que tengo relación con ellos, que estaba usando una de sus canciones. Chumbawamba son anarquistas. Entonces les cayeron 20 abogados a estos, los obligaron a borrar videos y demás, porque estaban usando, unos nazis usando un himno antinazi, como que no, y explicaba Boff, el líder de Chumbawamba, que toda su música era antinazi y antifascista. Bueno, pero entonces este señor ha tenido una enorme cantidad de facilidades en la televisión española para presentarse, tratando de un poco lavar su imagen. Está estrechamente relacionado con Vox y con grupos nazis o criptonazis así. Pero ahora resulta que A3 Media, el grupo de televisión que en España tiene dos canales, la tercera y la sexta, va a denunciar a Daniel Esteve por el delito de amenazas y coacciones contra trabajadores de un programa llamado Equipo de Investigación. Equipo de Investigación es un grupo, es un programa que hace reportajes a fondo, y algunos de ellos excelentes, buen periodismo de fondo, lo que se llaman reportajes de fondo, que llevan a cabo una enorme cantidad de investigación, de trabajo de campo, de trabajo de entrevista a personas, de reconstrucción de realidades, para poder presentar una visión general de un tema cualquiera, un tema periodístico. En este caso, han decidido el programa Equipo de Investigación hacer un programa sobre Desocupa. ¿Qué es? ¿De dónde sale su gente? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? Si han hecho algo ilegal, si no han hecho nada ilegal. Han hecho denuncias excelentes en ese programa, que yo he tenido algunos también disgustos con periodismo que ya no está en periodismo. Pero el punto es que como están haciendo este reportaje sobre Desocupa, el señor Daniel Esteve, en unos vídeos que además ha compartido en sus redes sociales, ese es el nivel de impunidad que luego creen que tienen, ha asegurado que tiene nombres de directores, coordinadores y coordinadoras del programa. Os tengo, lo vamos a sacar todo con mucho cariño. Vosotros sacáis, yo saco, señaló Esteve. El dueño de la empresa de Desocupación también ha afirmado que gracias a su CNI de seguidores, CNI es la fuerza de inteligencia de España, la Mossad, el MI6, la CIA, la CNI. Gracias a su CNI de seguidores tiene direcciones, teléfonos e información sobre dónde llevan al colegio a sus hijos los trabajadores del programa Equipo de Investigación. Ante estos hechos, A3 Media ha anunciado que lo denunciará por amenazas. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Investigación
ha condenado las declaraciones de Esteve. Las amenazas publicadas por Daniel Esteve, líder de Desocupa, contra los compañeros de equipo de investigación y los familiares de estos son absolutamente intolerables, dice esta asociación de periodistas. Les mostramos todo nuestro apoyo y requerimos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Porque estos señores creen que tienen impunidad, que los señores acuden a la fuerza, acuden a la intimidación, porque así son. Y a ver si las empresas que les dieron tanto espacio en la televisión para difundirse, para promoverse, para poner cosas como esto, tú a Marruecos, refiriéndose al presidente de gobierno, legítimamente electo en España, Desocupa a la Moncloa, recapaciten sobre lo que están haciendo para fomentar una visión de derecha que es legítima hasta el punto en que empieza a mentir, a amenazar, a ejercer la violencia, a falsear la realidad y a fomentar el odio. Porque la libre expresión no protege el derecho a gritar fuego, fuego en un teatro lleno de gente. Y eso nunca hay que olvidarlo. El gran espacio que le han dado a los grupos de ultraderecha en España se va a acabar pagando. O deberíamos, o corremos el peligro de que se acabe pagando. Y lo que hay que hacer, por supuesto, es evitar que los medios se utilicen como formas de promover el odio, de fomentar la mentira y de trascender el derecho a la libre expresión para llevarlo al derecho a la libre mentira y al libre odio. Yo hice mi pequeño trabajo dentro de lo que yo podía, que es lo que más me gusta, es la música. Estos señores son quienes son. Y espero sinceramente que pronto se vean ante la ley.